Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Damián Fernández y hoy estoy a cargo de este episodio sobre reliquias y guerra en el mundo bizantino. Para comenzar sobre este tema nos acompaña Joaquín Serrano del Pozo. Joaquín es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso en Chile y doctor en Historia por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Su tesis doctoral, que pronto será publicada como libro, se titula Invincible Weapons, Christian Relics in Late Roman and the Byzantine World. Esto es, Armas Invictas, Reliquias Cristianas en el Mundo Tardorromano y Bizantino. En la actualidad, Joaquín se desempeña como docente de Historia Medieval en la Universidad de Tübingen, en Alemania, y acaba de recibir una prestigiosa beca postdoctoral, la beca Walter Benjamin, para continuar su trabajo en la misma universidad. Bienvenido, Joaquín, a este episodio de Historiar. Hola Damián, muchísimas gracias por recibirme, por la introducción y por la oportunidad de hablar aquí y compartir mis temas de investigación con una audiencia hispanohablante. Muchas gracias. Gracias a vos por hacerte este tiempo también para compartir con nosotros tu trabajo. Y para comenzar, tal vez convendría aclarar qué es el Imperio Bizantino, o el Imperio de los Romanos en el Oriente Mediterráneo durante la Edad Media. ¿Podrías resumirnos en pocas palabras qué es Bizancio? Aunque se trata de un concepto que algunos historiadores cuestionan en la actualidad, tal vez lo podremos utilizar para ubicarnos temporal y geográficamente. Y junto a esta pregunta, también me gustaría que nos explicaras, aunque sea brevemente, cuál es la relación entre Bizancio y el Imperio Romano, si es que se trata de dos conceptos diferentes. Es una difícil forma de comenzar. Veremos si logro hacer esto en pocas palabras, pues se ha escrito mucho sobre el tema, sobre todo recientemente. Yo partiría diciendo que Bizancio es, en primer lugar, el nombre antiguo de la ciudad ubicada en el estrecho del Bósforo, entre Asia y Europa, que luego se llamará Constantinopla y que actualmente conocemos como Estambul. Entonces, Bizancio es, en primer lugar, la ciudad. Sin embargo, el concepto de imperio bizantino o de sociedad, civilización bizantina, comenzó a usarse a comienzos del periodo moderno, en el Renacimiento italiano en específico, para referirse al Imperio Romano de Oriente, cuya capital era la antigua ciudad de Bizancio, con el fin de diferenciarlo del Imperio Romano, entre comillas, clásico, con sede en Roma. En realidad, aquello que nosotros llamamos el Imperio Bizantino no es otra cosa que la continuación del Imperio Romano, que continuó existiendo en el Mediterráneo Oriental, con la antigua ciudad de Bizancio como capital, aquella que conocemos como Constantinopla. El Imperio Romano no colapsó completamente en el siglo V. Lo que sucedió a partir del siglo V es que su dominio político-militar en Europa Occidental comenzó a desintegrarse, pero continuó existiendo en torno al Mediterráneo, particularmente en Oriente. Ahora, lo complejo viene porque los principales habitantes de dicho imperio, o para ser más precisos, sus élites, siempre se identificaron a sí mismos como romanos y muy rara vez utilizaron el término bizantinos. El término surge porque los italianos del Renacimiento y luego otros europeos van a comenzar a percibirse a sí mismos en la modernidad como los verdaderos herederos de la Roma clásica y por tanto van a ver a los, entre comillas, bizantinos como una especie de falsos romanos. Este es un fenómeno en donde influyeron, por supuesto, una mezcla de prejuicios lingüísticos, religiosos y culturales. Entonces, en la actualidad, todos los especialistas prácticamente coinciden en que el concepto de Bizancio es un invento moderno y que es problemático. Pero el término se ha mantenido por convención, porque ofrece obviamente ciertas ventajas prácticas para distinguir el Imperio Romano de Oriente en la Edad Media del Imperio Romano, entre comillas, clásico. Obviamente, la sociedad bizantina, a lo largo de sus múltiples siglos de existencia, como cualquier sociedad, fue cambiando y adquirió algunas características que la distinguen de la sociedad romana, entre comillas, clásica. Las más evidentes son el cristianismo como religión y el uso del griego como lengua principal. Entonces, para resumir,
Cuando hablamos de Bizancio nos referimos a un término convencional para designar a la continuación del Imperio Romano en el Mediterráneo Oriental, como tú decías, con capital en Constantinopla, que sobrevivió el siglo V y que continuó existiendo al menos hasta la conquista otomana de 1453. Un imperio que, en la definición tradicional, fue romano por convicción, griego por lengua y cristiano por fe. Perfecto, muchas gracias. Creo que es una muy buena forma de introducir el tema porque nos sitúa no solo temporal y geográficamente, pero también historiográficamente para los que están interesados en estas cuestiones. Y antes de adentrarnos por completo en el tema de hoy, que es la cuestión de las reliquias y la guerra en este imperio romano medieval, si se quiere, o en el imperio bizantino, me gustaría preguntarte cómo y por qué decidiste estudiar el tema del culto de las reliquias y la guerra en Bizancio. En principio parecen dos temas completamente distintos, uno vinculado con el mundo religioso y el otro con la esfera política o militar. Por eso sería interesante que nuestros oyentes conozcan cómo llega un historiador a elegir un tema de investigación y establecer conexiones que no son evidentes a primera vista. Muchas gracias. La verdad es que yo llegué a este tema de una forma un tanto indirecta. Durante la maestría, yo me puse a estudiar, a investigar el reinado del emperador Heraclio en el siglo VII, porque generalmente es considerado por la historiografía como un momento clave de transición o de inflexión entre el Imperio Romano tardío y el Imperio Bizantino, relacionado justamente a lo que hablábamos antes. Ahora, uno de los aspectos bien particulares que me llamó la atención de este periodo del reinado de Heraclio fue que en el contexto de la última guerra entre romanos y persas, los persas habrían capturado, en el año 614 después de Cristo, la llamada reliquia de la Vera Cruz o Santa Cruz, que era guardada y venerada en Jerusalén. Además, según algunos historiadores modernos o contemporáneos, si quieres, Heraclio habría utilizado cruces, reliquias u otros objetos religiosos como talismanes y estandartes de guerras en sus expediciones contra los persas, que algunos historiadores incluso califican como protocruzadas o similar. Estos elementos despertaron entonces mi interés por el tema de las reliquias y su relación con la guerra, pero también por la conexión entre el uso de objetos religiosos y la ideología imperial. Y mi curiosidad inicial surgió vinculada a una pregunta bastante concreta, y es que todos hemos visto o tenemos en la mente imágenes de ejércitos medievales cargando cruces o con cruces en los estandartes. Generalmente esto tiene que ver con estas ilustraciones decimonónicas de las cruzadas, por ejemplo, o similares. Pero yo me pregunté, bueno, si esto sucedió, ¿cuándo exactamente, en qué momento y cómo comenzó esta práctica? Y luego esta pregunta me llevó a un tema que es a la vez más específico y más amplio. Las reliquias cristianas, su uso en contextos militares y la cuestión de su relación con la ideología político-religiosa del mundo medieval. Entonces, ese fue más o menos mi recorrido. Ujú. Bueno, muy interesante. Es, Muchas veces pensamos, ¿no?, que los historiadores eligen un tema partiendo de un concepto abstracto y a partir de eso desarrollan estudios de campo, análisis de fuentes. Cuando, como lo que vos contás, suele suceder partiendo de un ejemplo muy concreto, una pregunta muy puntual, esta curiosidad por un hecho que no tiene una explicación evidente, nos lleva a abrir una caja llena de preguntas y de temas nuevos, ¿no? Eh, Ahora te quería preguntar también por el otro gran concepto, ¿no?, del tema que vamos a hablar hoy, que es el concepto de reliquia. Nosotros tendemos a utilizar el concepto de reliquia en muchos sentidos. Por ejemplo, a veces hablamos de las monarquías, ¿no?, como una reliquia del pasado o un objeto que heredamos y conserva un valor emocional o simbólico, como una reliquia familiar. Pero los hombres y mujeres de Bizancio tenían una idea distinta de lo que constituía una reliquia, ¿no? Y en particular en referencia a objetos de carácter religioso. Entonces, ¿podrías comentarnos qué eran las reliquias en el mundo bizantino y cuáles eran los distintos objetos que entraban en esta categoría? Efectivamente, Damián, como tú sugieres, el concepto se puede utilizar de una forma más general o más específica.
En cierto sentido, la tendencia a atesorar, a honrar y venerar reliquias del pasado es una práctica generalizada del ser humano que podemos encontrar a lo largo de todas las culturas. Además, en muchas religiones, el budismo, el islam, existen tradiciones, muchas veces tradiciones no oficiales, de veneración de reliquias. Sin embargo, el cristianismo desarrolló una justificación teológica para la veneración de reliquias, y su culto ocupó un lugar central en la religiosidad de la antigüedad tardía y de la Edad Media, incluso hasta bien entrado el periodo moderno. Entonces, en este sentido, en la tradición cristiana hay una definición más específica de reliquia. En el cristianismo, una reliquia consiste en los restos mortales de los santos, ya sea sus cuerpos completos o parte de ellos, o en objetos materiales santificados por el contacto con los santos. En este sentido, algunos académicos distinguen entre reliquias primarias, los restos mortales de los santos, y reliquias secundarias o reliquias de contacto. Ahora, dentro de las reliquias más veneradas de la cristiandad se encuentran, por ejemplo, aquellas asociadas a la pasión de Cristo, principalmente los distintos fragmentos de la Vera Cruz o Santa Cruz que yo mencioné anteriormente, pero también la corona de espinas, por ejemplo, o la Santa Lanza. Hubo otras reliquias de contacto muy importantes. En Constantinopla, por ejemplo, aquellas asociadas a la Virgen eran particularmente veneradas, el manto de la Virgen venerado en la iglesia de las Blaquernas, por dar algún ejemplo. Y los restos mortales de los santos reciben, por supuesto, una gran veneración a lo largo y ancho de todo el mundo cristiano hasta el día de hoy. Por ejemplo, la importancia de la ciudad de Roma para los cristianos, así como la preeminencia del papado, del obispo de Roma como papa, se justifica en parte porque en dicha ciudad está la tumba de San Pedro, porque en dicha ciudad descansan las reliquias de San Pedro. Entonces, ahí podemos ver cómo las reliquias tienen un rol central. Ahora, junto a estas que podríamos llamar las grandes reliquias de alguna forma, existen también lo que podríamos llamar reliquias menores. Agua bendita, aceite bendito, polvo que estaba en contacto quizá con otras reliquias, polvo del suelo de la tumba de los santos, por ejemplo, son como reliquias terciarias, incluso si uno quisiera llamarlas. Ahora, el fundamento de toda esta variedad de reliquias es la creencia en que la santidad de los santos y su poder intercesor, su capacidad intercesora, permanecen milagrosamente en sus restos mortales y en los objetos asociados a ellos. Según esta creencia, dichos restos y dichos objetos, al igual que los santos mismos, pueden actuar como instrumentos o como focos de los milagros de Dios. Muy interesante lo que nos contás, porque tu estudio no se enfoca en las reliquias como objetos aislados en sí, sino también en las reliquias como objetos de veneración, ¿no? Lo que llamamos el culto de las reliquias que vos mencionabas. Este culto es un fenómeno que se propaga durante los últimos siglos de la antigüedad y que perdura durante el medioevo e incluso en la actualidad, como bien mencionabas antes. ¿Por qué es relevante el culto de las reliquias? ¿Se trata de un fenómeno religioso que podríamos llamar superficial o es una práctica con consecuencias sociales y culturales más amplias? Es una muy buena pregunta y es interesante que, con la excepción de algunos pocos historiadores del arte y de la religión, durante mucho tiempo los académicos miraron con desprecio el culto a las reliquias, considerándolo como un reflejo de la superstición y la ignorancia de la Edad Media. Esto vino a cambiar recién en los años 70 con los trabajos de Peter Brown, que mostró que el culto de los santos y de las reliquias era una verdadera revolución cultural de la antigüedad tardía, y de ahí en adelante los estudiosos le empezaron a dar importancia. Ahora, para entender la relevancia del fenómeno, hay que considerar que el culto a los santos y el culto a las reliquias ofrece una posibilidad única de acceso directo y personal a lo sagrado. La figura del Dios cristiano, en su carácter eterno, todopoderoso, misterioso, puede resultar un tanto abstracta o lejana para muchos fieles. En cambio, la figura del santo ofrece una relación mucho más personal y más cercana, alguien que puede interceder por el creyente frente a Dios. Esto es particularmente evidente cuando alguien es devoto de un santo en particular, ya sea el santo de su nombre, el patrón de su ciudad, el patrón de su oficio. Por dar un ejemplo, en Chile
y sé que también en otros países, probablemente en Argentina, la gente le reza a San Antonio cuando se le pierde algo. Efectivamente, para los fieles puede resultar un tanto extraño molestar, entre comillas, a Dios Padre, un ser todopoderoso, por algo tan trivial como que se me perdieron las llaves de la casa o se me perdieron las llaves del auto. Pero si hay un santo que está dedicado a las cosas perdidas, tiene más sentido, le hace más sentido a la gente rezarle al santo de las cosas perdidas para que interceda por eso. Entonces, las reliquias a esta dimensión, digamos, las reliquias añaden otra dimensión de cercanía aún mayor a lo sagrado. ¿Por qué? Porque permiten acceder a lo sagrado a través de los sentidos, dan la posibilidad de ver y en algunos casos tocar lo sagrado. En este sentido, las reliquias funcionan como una materialización de lo sobrenatural, una materialización de lo sagrado, haciéndolo concreto y real y presente para los seres humanos. Entonces, desde esta perspectiva, el culto a la reliquia es muy relevante para comprender de una forma más integral la religiosidad, la mentalidad y la vida cotidiana de las sociedades cristianas, particularmente de las sociedades cristianas premodernas, incluyendo sus aspectos rituales, materiales e ideológicos también. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de estas consecuencias sociales y culturales del culto a las reliquias en el Imperio Bizantino para que nuestros oyentes conozcan un poco qué tipo de fuentes, anécdotas, historias usas vos en tus trabajos? Pues claro, por dar algunos ejemplos, simplemente, una cosa que resulta interesante es que la antigua ciudad de Bizancio, Constantinopla, como se la conocerá luego, no tuvo una importancia muy central en los inicios del cristianismo. No era realmente una ciudad particularmente relevante a inicios del cristianismo. Y de hecho, no hubo en esa ciudad apóstoles o mártires muy conocidos en los primeros tiempos del cristianismo. Pero como la ciudad se volvió la capital de un imperio que desde Constantino en adelante, y particularmente desde Teodosio, el siglo V en adelante, se identificó como un imperio cristiano, esto creó la necesidad de una identificación de la ciudad como una ciudad cristiana y una necesidad de realzar el prestigio cristiano de la ciudad. Y en ese sentido es bastante particular que a lo largo de los siglos de Bizancio, desde el siglo, finales del siglo IV, mediados del siglo V en adelante, tenemos numerosas trasladaciones de reliquias, es decir, los emperadores, la élite imperial, los patriarcas, hacen grandes esfuerzos por ir a buscar reliquias a los distintos rincones del imperio y trasladarlas hacia Constantinopla para ir acumulando reliquias. Eventualmente se mueven, por ejemplo, las reliquias de el apóstol San Andrés desde Patras, en lo que actualmente es Grecia, hacia la ciudad de Constantinopla, para que la ciudad de Constantinopla tenga las reliquias de un apóstol y pueda situarse, digamos, en el mismo nivel de reconocimiento que otras ciudades como Roma o Jerusalén. Y esto es un fenómeno muy interesante y que muestra cuáles son las consecuencias, digamos, sociológicas más amplias de este culto. Una ciudad que se preciara de ser la capital de un imperio cristiano no podía estar vacía de reliquias, por decirlo así, o no tener reliquias del mismo rango que las otras ciudades importantes. Y eso llevó a esfuerzos políticos y económicos muy importantes por trasladar reliquias hacia la ciudad. Hace poco leía una crónica armenia que narra las relaciones entre Persia y Bizancio en el siglo VI y VII, donde se mencionaba el interés del emperador romano, del emperador bizantino, por conseguir reliquias que se encontraban incluso dentro del imperio persa, ¿no? Era parte de la negociación diplomática llevar las reliquias a Bizancio. Efectivamente, de hecho, hay una ciudad, Martirópolis, que se funda en la zona entre Siria y Mesopotamia, y la ciudad se funda después de traer varias reliquias de mártires cristianos de Persia, se llevan a esa ciudad y se funda una ciudad ahí. Y hay un trabajo bien interesante de Elizabeth Snowden, en donde ella plantea que esta ciudad se funda, en parte de ella dice, como una fortaleza física y espiritual en la frontera con Persia. O sea, la idea de que las reliquias protegían este lugar, que nos va a conectar con el tema que vamos a hablar más adelante, pero efectivamente es un tema muy importante en las relaciones diplomáticas también de los imperios. Eh, Efectivamente, y quizás, bueno, ya sería momento de pasar a discutir el rol en la guerra, pero antes me gustaría preguntarte,
¿quién determina qué es una reliquia? ¿No? ¿Existía en el Imperio Bizantino una autoridad que legitimara de algún modo el carácter milagroso o sagrado de un objeto? ¿O se trata de un proceso más disperso y con mayor intervención, digamos, desde abajo? ¿Cómo se determinaba qué era una reliquia? Claro, creo que el concepto disperso, como tú lo has dicho, es un muy buen concepto para entender este proceso. Porque desde que la veneración de reliquias surgió a mediados del siglo IV de nuestra era y hasta bien entrada la Edad Media, no existió realmente ni en Bizancio ni en el Occidente medieval un proceso oficial o institucional para determinar el carácter sagrado o la autenticidad de una reliquia. Del mismo modo que en un principio tampoco existía un procedimiento oficial para determinar la santidad de un individuo. En este sentido, el carácter de reliquia de un objeto, al igual que la santidad de una persona, era otorgado por la veneración que se le rendía y era confirmado por las historias de milagros asociados a ese santo o a esa reliquia. En este sentido, se podría decir que es un proceso disperso que muchas veces comenzaba con una veneración popular o desde abajo, si uno quiere decirlo así, la que luego se masificaba y era aceptada por las élites y las autoridades eclesiásticas. Ahora bien, hay que ser cuidadoso al suponer que, por no tratarse de un proceso oficial o institucional, este siempre se iniciaba desde el mundo popular o desde abajo. La élite eclesiástica, los obispos locales y en algunos casos emperadores o reyes, desempeñaron también muy frecuentemente un papel central en la promoción de ciertos cultos de santos y ciertos cultos de reliquia. Por ejemplo, los obispos de distintas ciudades jugaron un rol clave en la promoción de las reliquias locales, como una forma de realzar el prestigio y la importancia de sus sedes episcopales. Esto es muy claro con, bueno, ya mencioné las reliquias de San Pedro en Roma, las reliquias de San Andrés en Constantinopla, pero también tienes las reliquias de Martín de Tours, en Tours, por ejemplo. Gregorio de Tours va a ser un gran promotor de ese culto. Eh, en este sentido, el culto a la reliquia fue un fenómeno complejo, multifacético y, como tú bien dijiste, disperso, en donde la veneración popular se entremezclaba con iniciativas de las élites laicas y eclesiásticas. Por otro lado, es interesante que en las fuentes tempranas muy rara vez se cuestiona la autenticidad de las reliquias. En el occidente tardo medieval comienza a surgir un cierto escepticismo frente a las reliquias, y algunos académicos han relacionado esto con la proliferación, la llegada masiva de reliquias bizantinas a Occidente después del saqueo de Constantinopla de 1204. En este contexto, el Cuarto Concilio de Letrán de 1215 decretó por primera vez la necesidad de aprobación papal para la veneración de nuevas reliquias, estableciendo así por primera vez un proceso institucional formal similar al que luego se va a desarrollar para la canonización de los santos. Pero esto recién ocurrió en el siglo XIII y aplicó exclusivamente a la Iglesia Católica y tanto a Occidente. Y si recuerdo correctamente, ya que también mencionabas el culto de o la promoción del culto de las reliquias desde arriba, una persona que jugó un rol muy importante fue Constantino y familiares de Constantino, ¿no es cierto? En este proceso, que podríamos decir que podríamos decir que se trata de los primeros intentos de oficializar un culto de reliquias en el siglo IV, al principio del siglo IV. Claro, ha habido un poco de debate historiográfico al respecto porque no existen realmente muchas fuentes contemporáneas de Constantino que mencionen del reinado de Constantino que mencionen el culto a las reliquias, pero sí fuentes, podríamos decir, inmediatamente posteriores del reinado de sus hijos, retrospectivamente relacionan, por ejemplo, el inicio del culto de las reliquias con la madre de Constantino, con Santa Elena. Ujú. Santa Elena supuestamente habría sido, de acuerdo a la tradición, a las leyendas, una de las primeras en peregrinar hacia Tierra Santa y ella habría sido, de acuerdo a la leyenda nuevamente, la primera en descubrir, por ejemplo, las reliquias de la Vera Cruz y las reliquias asociadas a la Pasión de Cristo. Eh, Hay un pequeño debate ahí historiográfico respecto a qué es tan cierto es esto que efectivamente sucedió en época de Constantino o si es una leyenda de las décadas posteriores, pero cual sea el caso, sin duda es un fenómeno del siglo IV. Y lo que sí también es claro es que, como tú bien dices, eh, en ese contexto, ya sea el contexto constantiniano o post-constantiniano, hay una promoción, podríamos decir, imperial del culto de las reliquias.
Y eso, si bien es un tanto tímido al comienzo, en tiempos de Constantino, en tiempos de Teodosio, ya para el siglo V, es mucho más activo y tenemos casos mucho más concretos de emperadores promoviendo el culto a las reliquias y trasladando reliquias a Constantinopla. Entonces, claro, hay una promoción, podríamos decir, del culto desde la élite imperial. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Y antes de pasar al tema de la guerra, me gustaría que comentaras con nuestros oyentes los estudios más recientes sobre reliquias, el escepticismo, digamos, que surgió en el siglo XIX y XX sobre el culto de las reliquias, en relación con una reliquia en particular, que es la Santa Cruz y los fragmentos de la Santa Cruz. Hay una historia muy interesante de un estudioso que trató de sumar todos los restos de la Santa Cruz. eh, y me gustaría que compartieras un poco esa historia con nuestros oyentes para darnos una idea de cómo se aproximó, cómo la historia se aproximó a la cuestión de las reliquias en la modernidad desde una perspectiva un tanto más hostil, ¿no? que la que utilizamos ahora. Claro, es un tema bien interesante. En cierta forma, el estudio académico moderno del culto a las reliquias surgió a partir de las polémicas entre católicos y protestantes en la época moderna sobre el escepticismo hacia el culto a las reliquias. En el fondo, la Reforma Protestante desarrolló un escepticismo hacia el culto a las reliquias y cuestionó la autenticidad de los santos y de sus reliquias y de sus vidas. Y los católicos respondieron a esto con iniciativas como la Sociedad Volandista, que es una organización que se dedica al estudio y catalogación de las vidas de santos. Entonces, en cierta forma, las polémicas entre católicos y protestantes respecto a la autenticidad de las reliquias o al escepticismo respecto a las reliquias, sentaron los fundamentos para el estudio académico de las reliquias. Y esto continuó desde la época de la Reforma, en el siglo XVI, hasta bien entrado el siglo XIX. En el siglo XIX, efectivamente, hay una historia y un ejemplo bastante curioso de un académico francés católico, pero imbuido también del espíritu del positivismo científico del siglo XIX, que decidió contestar una famosa frase de Calvino, el reformador protestante Calvino. Calvino habría dicho en algún momento, un poco criticando o burlándose de la cantidad de fragmentos de la Santa Cruz que supuestamente hay en iglesias alrededor de Europa, Calvino habría dicho que si tú juntas todos los fragmentos de la Santa Cruz, tú tienes un barco o tienes un bosque, en el fondo una suerte de hipérbole. Y este académico francés, imbuido de espíritu católico y positivista, que es una curiosa mezcla, decidió recorrer toda Europa visitando todas las iglesias que dijeran tener un fragmento de la Santa Cruz y medirlas con un centímetro, con una wincha de medir, para sacar la cantidad de centímetros cúbicos totales. Y curiosamente, él concluyó que en realidad si tú sumas todos los fragmentos de la Santa Cruz en las iglesias de Europa, no tienes un pedazo de madera tan grande, no mucho más grande de lo que realmente podría haber sido una cruz. Es un tanto extremo o absurdo curioso, pero que muestra cómo estas polémicas entre católicos y protestantes y cómo este tema del escepticismo hacia las reliquias sentó los fundamentos del estudio académico moderno de las reliquias. Por supuesto, hoy en día nos hemos avanzado, creo yo, nos hemos movido un poco de esta obsesión con probar la autenticidad o no de las reliquias y hemos avanzado a tratar de entender el sentido de su uso, su sentido social y cultural. Perfecto, bueno, y esto nos da pie para
para estudiar uno de los sentidos, que es el uso de las reliquias en la guerra, ¿no? Porque vos no solo estudiaste el culto de las reliquias bizantinas, sino también su relación con el mundo de la guerra. Ahora, ¿qué papel jugaban las reliquias en la guerra? ¿Cómo se desplegaban las reliquias en una campaña militar, en una batalla en el Imperio Bizantino? Claro, esto es lo que yo me he dedicado a estudiar en realidad desde mi tesis doctoral y hasta el día de hoy. Desde finales del siglo IV de la era cristiana, comienza a aparecer en las fuentes la idea de que como parte de su capacidad para canalizar milagros y permitir la intercesión de los santos, las reliquias pueden proteger a las ciudades o regiones que las poseen de los peligros de la guerra. Por supuesto, esta idea está influenciada por diversas creencias y prácticas precristianas, por ejemplos del Antiguo Testamento, como el Arca de la Alianza, y por varias otras tradiciones y prácticas. Ahora bien, lo interesante es que entre que esta creencia surge a finales del siglo IV y mediados del siglo VI, el papel de las reliquias cristianas se podría catalogar como principalmente pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se creía que las reliquias protegían las ciudades o los lugares donde se encontraba, pero simplemente por estar ahí, y no se las sacaba de sus iglesias o de sus altares en donde descansaban, residían simplemente ahí y se creía que por estar ahí protegían. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo VI en adelante, comienzan a aparecer en las fuentes testimonios de reliquias involucradas en rituales en contextos militares. Por ejemplo, en procesiones suplicatorias durante asedios. Y también en esta época surgen los primeros relatos de comandantes y ejércitos que portan reliquias como talismanes de guerra, o sea, reliquias móviles, podríamos decir. A partir de entonces existen numerosos ejemplos del uso ritual de estos objetos, que generalmente eran concebidos como talismanes sagrados, capaces de otorgar protección sobrenatural, capaces de reforzar el coraje de las tropas y propiciar la intervención divina para alcanzar la victoria. Por supuesto, junto a lo que podríamos llamar las grandes y famosas reliquias que eran desplegadas públicamente por la élite imperial, también existía un uso más privado de estas pequeñas reliquias menores en contextos militares. Por ejemplo, colgantes con aceite bendito o polvo de la tumba de los santos, que generalmente eran llevados por aristócratas o en Bizancio oficiales del ejército imperial como amuletos personales. Ahora, volviendo al uso más público de estas grandes reliquias, puedo dar dos breves ejemplos para ilustrar un poco el punto. Primer ejemplo. En la batalla de Solacon, en el año 586, el comandante bizantino Filípico desplegó una imagen milagrosa de Cristo frente a su ejército mientras ofrecía una arenga, un discurso previo a una batalla contra los persas. Según la narración de un historiador del siglo VII, Teofilacto Simocata, la visión de la imagen sagrada, combinada con el discurso, con la arenga del comandante, infundió a las tropas un coraje inquebrantable, un coraje invencible que las llevó a la victoria. Entonces esto nos da un ejemplo de un uso, podríamos decir, más bien psicológico de las reliquias, quizás. Otro ejemplo. Durante el ataque de los Rus de Kiev, contra Constantinopla en el año 860, el patriarca de Constantinopla, el patriarca Focio, sacó el manto de la Virgen, que era venerado en el santuario de las Blaquernas, y lo llevó en una procesión suplicatoria alrededor de los muros de la ciudad. Los Rus, tras saquear el área exterior de la ciudad, se retiraron sin lograr superar las defensas. No tenían probablemente armas de asedio ni capacidad para realmente tomar las murallas, así que se retiraron después de saquear los alrededores. Pero es interesante que en una homilía conmemorativa del evento, el patriarca Focio dice que el manto de la Virgen envolvió la ciudad amorosamente y cubrió los muros con su protección. Entonces esto es una idea ya más bien sobrenatural de la reliquia protegiendo. En general, como digo, las reliquias eran entendidas en este sentido tanto como fuentes de inspiración como talismanes sobrenaturales que protegían y propiciaban la victoria. Y hay una tradición de protección de la ciudad de Constantinopla por parte de la Virgen, ¿no? Que se remonta al asedio de los ávaros en el siglo VII, principio del siglo VII, si no me equivoco. ¿Esto es así? O sea, porque hay
hay una serie de literatura cristiana asociada con la protección que la Virgen ejerce sobre la capital del imperio. Efectivamente, tiene exactamente como tú dices, surge en relación al asedio ávaro-persa del 626, comienzo del siglo VII. Y lo interesante, acá se ve un poco esa transición que decía yo entre reliquias pasivas y móviles. Porque en el año 626, cuando la ciudad de Constantinopla es asediada por los ávaros y los persas, hay una procesión alrededor de las murallas de la ciudad también por el patriarca Sergio, pero no es con la reliquia de la Virgen, es con una imagen de Cristo. Sin embargo, varias fuentes de la época hablan de la protección de la Virgen. El crónico Pascale dice que se vio una mujer vestida de blanco en las murallas de la ciudad. La homilía posterior al asedio de la ciudad menciona la reliquia del manto de la Virgen de las Blaquernas porque la flota de los ávaros se hundió enfrente al santuario de las Blaquernas. Pero lo interesante es que la reliquia de la Virgen de las Blaquernas no se sacó del santuario en esa ocasión. O sea, se atribuyó la salvación de la ciudad a la Virgen porque la flota de los ávaros se hundió enfrente del santuario donde estaba la reliquia, pero la reliquia permaneció ahí. Lo interesante es que en el 860, cuando los rusos atacan, evidentemente esa protección de la Virgen está en la mentalidad de los bizantinos, porque además los bizantinos conmemoran las distintas instancias de salvación de su ciudad en liturgias anuales. Entonces los bizantinos estaban muy conscientes de esas previas instancias. Y como se recuerda la protección de la Virgen en ese asedio previo, en este caso el patriarca toma explícitamente la reliquia y la lleva en una procesión alrededor de los muros de la ciudad. Entonces, es muy interesante porque vemos cómo la memoria o la memorialización, si se quiere, de una instancia previa lleva a innovaciones rituales, en donde se pasa de un uso, de una protección pasiva de las reliquias a un uso activo de reliquias en un ritual. Entonces podríamos decir que las reliquias eran una parte constitutiva de la guerra en Bizancio, por todas las razones que vos explicás. Podríamos decir, no sé si es un arma más, pero es un aspecto fundamental de la guerra en el mundo Sí, bizantino. por supuesto. Creo que en un sentido era un aspecto fundamental de la guerra eh, desde el punto de vista, como decía yo, psicológico, motivacional. O sea, eh, hasta el día de hoy estudiosos estudian cómo la guerra, los símbolos, qué sé yo, las banderas, los cantos, las arengas, son fundamentales porque en situaciones de guerra, para mantener la cohesión de las tropas, el espíritu de corps, elementos que son fundamentales en la batalla desde el punto de vista táctico, estos símbolos son muy importantes. Entonces, en ese sentido, por un lado, sí, eran evidentemente elementos constitutivos muy importantes del entendimiento bizantino de la guerra. Y de hecho, los manuales militares bizantinos, si bien no mencionan tanto reliquias desde el punto de vista explícito, sí mencionan mucho instancias rituales, como por ejemplo la oración previa a la batalla, los rezos previos a la batalla, en donde la mayoría de los historiadores asumimos que habían reliquias presentes, por supuesto. Por otro lado, también es interesante que, como mencionabas tú, las reliquias, además de ser importantes para la guerra, van a ser constitutivas también de las identidades, tanto de la identidad imperial como de las identidades locales. O sea, para los constantinopolitanos, tener las reliquias de la Virgen en Constantinopla y esa protección de la Virgen eran un elemento fundamental en la identidad local de su ciudad. Em, Ahora, si las reliquias contribuían a la ayuda divina en la guerra, ¿qué pasaba cuando esa guerra se perdía? ¿Cómo respondían los bizantinos a la derrota militar? ¿Y cómo se entendía que una batalla se perdió, incluso luego de haber contado con la ayuda de las reliquias y por ende del poder divino? Y una muy buena pregunta, y es un problema bastante complejo. En primer lugar, porque las fuentes rara vez mencionan cuando esto ocurre. Pero claro, uno se pregunta si estas reliquias son descritas por muchas fuentes como armas invencibles, armas infalibles. ¿Qué sucede cuando fallan? En este sentido, hay varios casos curiosos en donde las fuentes nos informan sobre la recuperación de una reliquia que se había perdido en una guerra pasada, pero la pérdida original no siempre fue registrada o mencionada. O sea, las crónicas nos dicen que
Después de una campaña, el emperador recuperó esta reliquia que se había perdido, pero la verdad es que las crónicas de la época anterior no nos mencionan que se había perdido. Entonces, es muy posible que las fuentes muchas veces prefieran omitir estas situaciones de derrota, porque obviamente son una causa de vergüenza para los bizantinos, y obviamente hay un problema también de cómo entenderla. Ahora bien, contamos con algunos casos concretos de reliquias que fueron claramente capturadas por enemigos y cuya pérdida sí es mencionada en la fuente. No son muchos, pero los hay. Un ejemplo es el caso que mencioné previamente de la Santa Cruz, que cayó en manos de los persas en el año 614. Ante este tipo de situaciones se pueden identificar varias respuestas posibles de los contemporáneos. La primera, y quizá la más común, es interpretar el desastre como un castigo divino por los propios pecados de los cristianos, por las herejías de algunos grupos cristianos, o interpretarlo como una especie de prueba de fe, como Dios testeando la fe de los fieles. Esta fue la explicación adoptada por muchos cristianos tras la captura persa de Jerusalén y de la Santa Cruz, y que luego se va a emplear también ante las conquistas árabes. Y no es solamente una explicación relacionada a las reliquias, es una explicación que también se utiliza para entender por qué le acontecen desastres a los cristianos en términos generales. Se ocupa en España también ante la conquista árabe, por ejemplo. Por otro lado, existe otra posible interpretación. Existe también la idea de que en algunos momentos líderes que utilizan reliquias en el campo de batalla o en contextos militares podrían no ser dignos de las reliquias. Por dar un ejemplo, cuando los cruzados latinos capturaron Constantinopla en 1204, el emperador Alejo V salió a enfrentarlos portando una imagen sagrada de la Virgen, una imagen milagrosa. Pero fue derrotado. Y las crónicas latinas afirman que Alejo V, el emperador, no era realmente digno de la imagen de la Virgen, pues había usurpado el trono de forma violenta, asesinando a su predecesor. Entonces ahí la explicación es que no es que la reliquia no funcionó, es que la reliquia en cierta forma no quiso ayudar a alguien que no era digno de la ayuda divina. Y de hecho la reliquia hasta cierta forma favoreció que los cruzados latinos la capturaran porque ellos eran más dignos. Finalmente, tenemos algunos pocos testimonios de algunos intelectuales que, sin ser realmente escépticos, tienen una visión un tanto crítica respecto a los individuos que ponen, digamos, demasiada confianza en estas cosas, demasiada confianza en la religión. Por ejemplo, hay algunos historiadores bizantinos que dicen que no por confiar en las reliquias se debe descuidar el estado de las tropas o el estado de las murallas de una ciudad. No se trata exactamente de una visión escéptica, ya que nadie llega a afirmar que las reliquias no funcionan, pero sí es una postura, podríamos decir, más realista y más matizada respecto a cuál es el alcance de su poder. O sea, ciertos intelectuales dicen, cuidado, no por confiar en que la ciudad de Tesalónica tiene la imagen de la Virgen, tenemos que dejar que las murallas queden en un estado ruinoso. O sea, existe eso también, pero es, digamos, más minoritario. Y te quería preguntar, ya esto llevando un poco más hacia finales del medioevo, ¿tenemos testimonios sobre la reacción de los bizantinos frente a la caída de Bizancio en 1453 y lo que podríamos decir el fin del Imperio Romano de manera oficial, eh, en relación a la, la falta de ayuda divina en ese momento? Claro, en general lo que sucede es que este es un tema que ya se viene gestando, diría yo, desde 1204, desde la captura latina de Constantinopla, porque en el fondo, mucho antes de la conquista otomana de 1453, ya en 1204, se rompe un poco esta idea de la ciudad de Constantinopla como una ciudad inexpugnable, como una ciudad inconquistable, protegida por las más santas reliquias de la cristiandad, porque los cruzados la tomaron, la lograron capturar y la tomaron y la saquearon y dispersaron muchas reliquias. Entonces, esta idea de la ciudad inexpugnable por sus reliquias, en realidad se rompe antes que la conquista otomana de 1453, se rompe con la conquista latina de 1204. Y los usos de reliquias en el periodo intermedio entre 1204 y 1453 son bastante distintos a los usos de reliquias anteriores. En este sentido, tenemos varios emperadores que envían reliquias a Occidente, como una forma de tratar de convencer, de obtener apoyo
económico o militar de los monarcas occidentales frente a las amenazas extranjeras. Incluso tenemos casos en donde emperadores entregan reliquias a las ciudades italianas, a los genoveses y a los venecianos, como colateral de sus deudas. Entonces, creo que en ese periodo ya hay un cierto cambio en la visión de las reliquias, en donde esta idea de la ciudad protegida por reliquias se ha deteriorado mucho. Y las reliquias empiezan a utilizarse como un capital simbólico para obtener ayuda de los poderes occidentales. Pero la idea de las reliquias protectoras no ha terminado del todo, y de hecho los bizantinos todavía en 1453 esperaban que una de sus principales objetos de veneración, que era la imagen de la Odegetria, una imagen sagrada de la Virgen que supuestamente había sido pintada por San Lucas, los protegiera. Y la imagen de la Odegetria no los protege, y de hecho los genízaros otomanos, cuando entran a la ciudad, toman la imagen y la destruyen. Y eso es un acto muy simbólico para los bizantinos de la caída de su ciudad y la pérdida, por decirlo así, de favor divino. Y ahí obviamente surgen varias interpretaciones en distintos autores bizantinos de por qué sucedió esto. Si fue un castigo divino por herejía, por habernos acercado demasiado a los latinos, por haber perdido nuestras tradiciones, o interpretaciones hay tantas como hay personas, obviamente. Bueno, y esto me da pie para hacerte otra pregunta que quería que nos respondieras. Em, la cuestión del cambio, ¿no? Vos ya empezaste a mencionar en esta última pregunta que el uso de las reliquias y el significado de las reliquias empieza a cambiar hacia finales de la Edad Media, con la conquista latina de Bizancio, y este proceso supongo que se acentúa en el curso de los siglos, y pero las reliquias siguen teniendo un rol en nuestra sociedad, tal vez diferente al papel que tenían durante el Imperio Bizantino. ¿Crees que las reliquias tienen relevancia en estos momentos? Y si es así, ¿cuáles serían los cambios y continuidades respecto del mundo tardo antiguo y medieval en el que emergieron? Por supuesto. Los cristianos de todo el mundo, en particular católicos, ortodoxos, pero también de otras denominaciones, continúan venerando reliquias y muchos de ellos siguen creyendo, hasta cierto punto o en cierta medida, en su capacidad milagrosa. Existen numerosos ejemplos de la pervivencia actual de estas creencias. Un caso icónico reciente es el del incendio de la Catedral de Notre Dame en París en 2019. Durante el desastre, las reliquias más importantes de la catedral, dentro de ella está la corona de espinas, fueron rescatadas por el cuerpo de bomberos de la ciudad de París. Ahora, este rescate formó parte del esfuerzo de los bomberos por salvar el patrimonio histórico, los principales tesoros y las obras de arte que se pensaba podían peligrar con el colapso de la torre. Sin embargo, si uno revisa la prensa de la época, sobre todo la prensa, eh, ¿cómo decirlo?, la prensa católica, quizás diarios menores, sitios web, muchos fieles atribuyeron la salvación de estas reliquias y la salvación de la catedral misma a un milagro efectuado por la presencia de las reliquias. Entonces, efectivamente estas creencias continúan. Ahora, es cierto que la modernidad ha traído consigo un incremento gradual de la racionalización y el escepticismo hacia algunas de estas creencias. Esto es lo que Max Weber llamó el desencantamiento del mundo. No obstante, los filósofos y cientistas sociales de las últimas décadas han mostrado que este proceso es mucho menos simple y es mucho menos lineal de lo que se pensaba originalmente. En este sentido, muchas veces nosotros nos consideramos muy científicos y muy modernos, pero nuestra forma de entender los objetos, en nuestra, entre comillas, mentalidad simbólica, persisten elementos de esta mentalidad premoderna o, entre comillas, mágica, si se quiere. Por ejemplo, vamos a observar cómo nos comportamos respecto a las banderas nacionales o a las imágenes de los presidentes. Nosotros sabemos que estos objetos no tienen nada especial en sí mismos. O sea, una bandera no es más que un pedazo de tela, una fotografía no es más que una serie de químicos impregnados en un papel. Sin embargo, mucha gente se indignaría si uno de estos objetos, una bandera argentina, una bandera chilena, por ejemplo, fueran quemados o pisoteados. Y al revés, ¿por qué a alguien se le ocurre pisotear una bandera? La mayoría diría que esto se debe a lo que estos objetos simbolizan o a lo que estos objetos representan.
Pero yo creo que esto es una racionalización de algo mucho más profundo. Si lo llevamos a un plano más individual y más privado, aunque sepamos que una fotografía es un pedazo de papel, la mayoría de nosotros tendría una relación visceralmente muy negativa al acto de romper o quemar la fotografía de un ser querido. ¿Por qué? Si sabemos que es un pedazo de papel, pero nos afecta por alguna razón. O en otro ámbito, yo te pregunto a ti, ¿por qué hay personas dispuestas a pagar millones de dólares por una camiseta original de Maradona o de Messi? Por lo Bueno, que eso podría representa, explicarlo. pero es por lo que representa, porque si fuera solo por lo que simboliza, uno pensaría que si fuera solo por lo que simboliza, una copia debería valer lo mismo que el original, porque la copia simboliza lo mismo que el original. ¿O por qué la gente se fila para ver un cuadro original de Goya o de Picasso o de Da Vinci cuando un ordenador, un computador lo puede reproducir? Esto se relaciona con lo que Walter Benjamin llamó el aura de los objetos. Pero yo creo que en estas actitudes que siguen existiendo en el mundo moderno, hacia la cultura material, hay una continuidad de la misma mentalidad que originó y que sustenta el culto de las reliquias finalmente. Bueno, muchas gracias. Em, para finalizar, me gustaría preguntarte si tenés alguna recomendación para algún investigador o investigadora joven que nos esté escuchando. Es una pregunta que me gusta hacerle a los entrevistados. Em, y no sé, ¿podrías contarnos qué líneas de investigación recomendarías o, según tu opinión, cuál es la agenda de investigación sobre el tema de las reliquias y la guerra en las próximas décadas? Claro, mira, una cosa que pensaba es que cuando yo estudié historia medieval en el pregrado, yo siempre tuve la impresión de que había muy pocas fuentes para estudiar la Edad Media, especialmente Bizancio, en comparación, por ejemplo, con la Antigüedad clásica. Pero con el tiempo me di cuenta de que en realidad existen muchísimas fuentes. Probablemente tú también lo sabes. Pero pocas están editadas, catalogadas o traducidas. Para dar solamente algunos ejemplos para ilustrar el punto. Mientras el corpus de la literatura griega del siglo V a.C., la era dorada de Atenas tan famosa, abarca más o menos 3 millones de palabras. El corpus de la literatura griega del siglo VII después de Cristo, considerado tradicionalmente una época oscura de la que sabemos muy poco, supera los 5 millones de palabras, casi el doble. Por dar otro ejemplo, los escritos de Juan Crisóstomo, un solo autor bizantino, son más extensos que todo lo que se ha conservado del siglo III a.C., la época de Aristóteles y de Alejandro Magno. O sea, un solo autor bizantino, sus escritos son más extensos que todo lo que se ha conservado de la época de Aristóteles y Alejandro Magno. El problema que tenemos es que muchas de estas fuentes abordan temas que tradicionalmente han sido poco valorados por la historiografía moderna. Son sermones religiosos, son vidas de santos. Pero estos documentos, las vías de santos, por ejemplo, que han sido ignorados por mucho tiempo, ofrecen información muy valiosa sobre la mentalidad y la vida cotidiana de la época. En el caso de las reliquias, creo que hay un campo muy vasto por explorar en las fuentes, yendo directamente a las fuentes, tanto las fuentes escritas, que muchas no están editadas o catalogadas, y las fuentes materiales. Por ejemplo, el estudio de los relicarios. Los relicarios son los objetos que contenían a las reliquias, muchas veces objetos preciosos, cofres de plata, cruces de oro, o a veces más humildes también. El estudio de los relicarios, desde la historia del arte, desde el análisis de sus inscripciones, desde el análisis de sus prácticas de uso, es un área muy fértil de la investigación que no está para nada agotado. Y en este sentido, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica tiene que ver con la formación lingüística y metodológica, porque claro, para estudiar estas fuentes que no han sido estudiadas y catalogadas, es necesario el dominio de idiomas, en mi ámbito el latín, el griego, pero muchos otros también. Y el dominio de habilidades, la paleografía, la epigrafía, la numismática, hoy en día habilidades digitales, softwares que se están ocupando en transcripción, por ejemplo, de textos. Hay todo un campo con la inteligencia artificial y sus usos para la transcripción de inscripciones y cosas similares. Entonces, mi consejo en general sería aprender idiomas y desarrollar estas habilidades que a la larga son útiles para acceder y acceder, para estudiar y acceder a fuentes de todas las épocas y los periodos. Bueno, eh, muy bien. Y si hay investigadores o investigadoras jóvenes que nos están escuchando, creo que este es un consejo excelente.
el estudiar lenguas modernas, pero sobre todo antiguas en este caso. Y para el Imperio Bizantino no se trata solamente de griego, se trata también de armenio, siríaco, árabe, incluso es una lengua que puede ser etíope, es otra área, otra nueva área de estudios para las fuentes bizantinas. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por tu participación en este episodio. Ha sido un placer conversar con vos. No, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar contigo y compartir mis temas con hispanohablantes de distintas partes del mundo. Me gustaría también felicitarte a ti y felicitar a los organizadores de este podcast por la iniciativa, que me parece también excelente. Bueno, muchas gracias. Y también le decimos a nuestros oyentes que que esperamos encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hasta entonces.